Sí, lo sé. Compañero, antes de que empiece la clase, preguntarle qué hay de tareas para la materia, qué ha dejado algo para que hagamos. No sé, lo que pasa es que algunas veces no estoy pudiendo entrar, como no estamos entrando a veces en horarios. Por eso le preguntaba cuáles son las tareas que hay que hacer o no hay nada. La tarea de esto es el avance que hacemos en clase, que tal vez algunos Ah, no entren, algunos me faltan subirlos los videos, pero hay ajá. alguien siempre que graba las clases. O sea, como hacer los ejercicios hechos en clase, tenerlos ahí. Correcto, eso mismo. Ya todo, de todas maneras está en En el la Classroom, plataforma, sí, en el Classroom. sí, sí, está. Y lo que faltan hoy, mañana, si no, se lo voy a subir hasta el mediodía, los otros videos, lo que falta. Ya. Entonces, sería la tarea más o menos tener los ejercicios hechos en clase, ¿no? Lo único. Correcto, sí, sí, Mm, hasta el ya, momento. Tiene un puntaje, tiene un puntaje. ya, compañero, está bien. Sí. Bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bien. La anterior clase o lo último que hemos visto era el sistema cerrado, que es la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a ver sistema abierto. Ya hayan visto lo que eran los tipos de sistemas que había en la termodinámica. ¿Cuáles eran los tipos de sistemas que había? ¿Recuerdan? Ya, ¿cuáles son esos tres? Está bien, son tres, pero ¿cuáles son? Los abiertos, cerrados y adiabáticos, creo que. Aislado. Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Digamos? ¿Qué me decía sistema cerrado? Que no había transferencia de masa y el peso específico era constante. No había transferencia de materia, pero sí de energía. Sistema abierto, hay transferencia tanto de materia y de energía. Sistema aislado, no hay transferencia ni de materia ni de energía. Esos eran los tres condiciones o sistemas termodinámicos. Uno de estos sistemas, que ya lo terminamos, que era el sistema cerrado, y parte del sistema aislado. Ahora lo que nos toca ver es el sistema abierto. Cuando entra el fluido como un trabajo y siempre va a estar en constante movimiento. Dentro de lo que es el sistema abierto, vamos a ver la introducción, qué es el flujo másico, qué es un flujo volumétrico, qué es un balance de masa, un balance de energía, un trabajo de flujo, un proceso de flujo permanente, un dispositivo de la ingeniería en flujo permanente, que estos son los equipos que ustedes van a ver en la industria, como ser turbinas, bombas, compresores y demás equipos, y los procesos de flujo no permanente. Vamos a partir por la introducción. La primera ley de la termodinámica, que habla del principio de conservación de la energía. ¿Qué me dice el principio de conservación de la energía? Que la energía que la energía solamente se puede transformar, se puede transferir, pero la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, lo que hace esa central hidroeléctrica es transformar una energía a través del fluido, trabajo de flujo, a través de un trabajo mecánico que va a realizar la turbina por el impulso del fluido,
va a ir un generador y ese generador va a transformar de la energía mecánica a una energía eléctrica, que es lo que ustedes ven en la parte de las instalaciones, ¿no? De la iluminación y demás. Son formas de transformación de energía. La energía solamente se transforma y se transfiere en otro tipo de energía. No se crea ni se destruye. Dentro de esto, hemos visto lo que era el sistema cerrado, que eran procesos discontinuos, donde no había transferencia de materia, pero sí de energía. Y en el sistema abierto era un proceso continuo, que siempre está en constante movimiento. Hay transferencia de materia y hay transferencia de energía. Y eso es lo que vemos acá. No existe transferencia de materia, pero sí existe transferencia de energía. Y en sistema abierto existe ambos, ¿no? Transferencia de energía y transferencia de materia. La relación del flujo de masa, conocido también como flujo másico, que ustedes también lo han aprendido en Física 2, cuando llevaron hidrodinámica o hidroestática. En este caso, hidrodinámica. Cuando vieron lo que es la ecuación de Bernoulli, ustedes aprendieron esto mismo con otro nombre que se llama flujo másico o caudal másico, que antes era una Q con una letra sub M. Lo voy a mostrar, lo voy a compartir para que recuerden. Lo voy a hacer en esto, que ustedes lo aprendieron en Física 2 de esta manera, con esta simbología. Y eso representaba lo que era el caudal másico, ¿cierto? Ahora, es lo mismo en termo, pero se conoce como flujo másico, que va a ser la unidad de masa por la unidad de tiempo. Que lo van a ver de esta manera. Va a ser la letra sub m con cerito arriba. Que es el flujo másico, el caudal másico que ustedes aprendieron en Física 2. Flujo másico. Bien. Una vez entendido esta parte, voy a volver a compartir la diapositiva. Es lo que tenemos acá. ¿Qué es el flujo másico? La cantidad de masa por unidad de tiempo. Y también yo recuerdo que la densidad es masa sobre volumen. Y yo hago la relación. Si yo quiero despejar la masa de acá, este volumen que tengo dividiendo va a pasar a multiplicar a la densidad. Y entonces agarro el reemplazo. Densidad por el volumen sobre la unidad de tiempo. Lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Lo que voy a hacer es despejar. Como tengo aquí la densidad es la inversa del volumen específico en termodinámica. ¿Qué quiere decir con eso? Ahorita lo voy a anotar de vuelta. Que mi densidad, proporcionalmente en condiciones ideales, es inversamente proporcional a 1 sobre el volumen específico. Y esto es lo que ustedes aprendimos por tabla. ¿Recordaron cuando decíamos volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado cuando el título de calidad es 1 y de líquido saturado cuando el título de calidad es 0? Es lo mismo. Una vez que sé esta parte de acá, vuelvo con el esquema de la presentación, voy a tener esto. Que esta densidad va a ser 1 sobre el volumen específico. Y aquí lo que voy a tener es volumen sobre el tiempo.
cuando yo agarro y veo esta parte de acá, lo que me está dando en sí es área por altura, sabiendo que el volumen es lo mismo decir área por altura. X vendría a ser la altura. Entonces agarro el reemplazo. El área es permanente. Y distancia sobre tiempo, ustedes lo vieron en física 1, en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, que es la velocidad. Entonces nace la ecuación del flujo másico. El flujo másico va a ser igual a 1 sobre el volumen específico por la velocidad por el área. Las unidades del volumen específico, ¿cuáles son? ¿En qué se mide el volumen específico? ¿En qué unidades? Metros cúbicos sobre kilogramos, ¿cierto? La velocidad, metros sobre segundo. Y el área en metros cuadrados. Entonces, multiplico metros sobre segundo por metros cuadrados, metros cúbicos sobre segundo. Y este es metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me queda kilogramos sobre segundo. La unidad del flujo másico. La unidad de masa sobre la unidad de tiempo. La unidad de masa, kilogramos, unidad de tiempo, segundo. De ahí nace la relación del flujo de masa o flujo másico. ¿Hasta aquí todo entendido o hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Se entiende hasta ahí, Aus. Se entiende. Perfecto. Vamos a ver también lo que es la relación del flujo volumétrico. Que este flujo volumétrico ustedes lo han conocido también en física 2, que era el principio de continuidad que ustedes llevaron física 2, que era el caudal. ¿Qué me expresaba el estudio del caudal? Que todo lo que entra tiene que volver a salir dentro de un dispositivo. Un ejemplo puede ser lo que es un embudo. Si ustedes vierten por la parte superior de la sección mayor un fluido, en este caso líquido, todo lo que va a hacer ahí va a salir por la otra parte de la sección. No va a quedar nada retenido. Por eso dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. Y dentro de este fluido volumétrico, que también lo conocieron en física 2 como caudal volumétrico. ¿Qué sería esto? Ustedes lo aprendieron como caudal, con la letra Q. ¿Qué era el caudal? Y las unidades de caudal, ¿en qué unidades me daba? Era la unidad de volumen sobre la unidad de tiempo. Entonces, metros cúbicos sobre segundos. La unidad del caudal. Una vez que tengo esta parte de acá, es lo mismo el flujo volumétrico. Dentro de lo que es el flujo volumétrico lo vamos a ver con la letra sub B de volumen. Pero con un cerrito arriba, que me indica que es por la unidad de tiempo. A esto se le llama flujo volumétrico. Ahí está. Que es lo mismo que el caudal. Y ustedes en física 2 aprendieron que el caudal era igual al área por la velocidad.
este caso, para que se diferencie, le voy a poner, dado que la velocidad es un vector, una flecha arriba. Y lo que voy a tener es caudal, que es lo mismo para el flujo volumétrico. Lo que cambia solamente es de cuenta de ser Q de caudal, ahora va a ser B sub 0. Ahí está. Y esto para nosotros es el flujo volumétrico, que es el principio de continuidad. Vuelvo a la diapositiva. Y de tal manera que voy a tener que el flujo volumétrico es velocidad por área. La unidad de velocidad, metros sobre segundo, área, metros cuadrados, me va a quedar metros cúbicos sobre segundo. También lo puedo relacionar con otra ecuación que es el flujo másico y el flujo volumétrico. Que mi flujo volumétrico va a ser igual al flujo másico por el volumen específico. Lo que me va a dar metros cúbicos sobre segundos. Lo que sería nuestro flujo volumétrico. Sabiendo que el volumen es área por altura y el flujo volumétrico es el volumen sobre la unidad de tiempo. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Todo claro. Perfecto. Ahora, ¿qué se establece el balance de masa? Cuando establecemos el balance de masa, lo que me va a indicar es toda la materia que ingresa dentro de un sistema menos la materia que sale del sistema, y esta pequeña variación de volumen de control es lo que queda dentro del sistema. En este caso, el volumen de control es una línea imaginaria donde yo realizo el análisis de las propiedades que hay en ese momento en ese determinado sistema. De ahí nace lo que es el balance de masa. Ahí veo la cantidad de materia que yo le estoy dando. Por ejemplo, como hablé del embudo, yo vaciaba por una parte del embudo, por la sección mayor, un fluido, y por el otro lado salía el mismo fluido. Y en este caso no quedaba nada dentro del volumen de control del equipo, porque todo lo que entraba era igual a lo que salía. Si yo establezco eso, lo que me indica que la sumatoria del flujo másico entrante va a ser igual a la sumatoria del flujo másico saliente, dado que el volumen de control del flujo másico va a ser cero. Eso me establece el balance de masa. Mucho va a depender del tipo de sistema que se esté dando. Por ejemplo, una persona misma. Ustedes para tener energía, ¿qué hacen? Se alimentan. En pocas palabras, comen, almuerzan, desayunan y problemas. Entonces ustedes están ingresando en sí el alimento, que sería una cantidad de masa para adquirir la energía. Pero todo lo que ustedes comen es para realizar su día a diario, para desenvolverse toda la energía que requieren. Y la energía que está en exceso, la desechan. Entonces lo que ustedes desechan, el alimento después de digerirlo, lo vuelven a desechar. Es la materia que sale, en este caso la energía saliente. Pero hay algo que queda, y eso que queda se llama lo que es el volumen de control, que me establece el balance de energía. Toda la energía que ingresa menos la energía que sale es igual a lo que queda. Esto. Puede ingresar calor, puede ingresar trabajo, puede ingresar otro tipo de energía y puede salir otro tipo de energía. Por el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Y este volumen de control es lo que queda.
Trabajo de flujo. Cuando hablo del trabajo de flujo, es la energía necesaria que involucra al entrar o salir de un volumen de control. Partiendo de lo que es el trabajo, ustedes en física 1 determinaron que el trabajo es fuerza por distancia. El trabajo es la fuerza necesaria para realizar un desplazamiento de un objeto de un punto A a un punto B. Entonces yo sé que el trabajo es fuerza por distancia. Pero también en termo vimos que presión es el peso sobre una determinada área o una fuerza sobre una determinada área. De esa ecuación yo despejo la fuerza. Entonces esta área que estaba antes dividiendo acá pasa a multiplicar. Entonces lo que voy a tener que la fuerza es presión por área. Y reemplazo en la ecuación del trabajo. Lo que me va a dar presión por área por desplazamiento X. Lo que voy a tener entonces ahí, área por desplazamiento, es el volumen. Entonces el trabajo va a ser presión por volumen. Pero este volumen de acá varía porque esto de aquí va a ser un diferencial de X. Entonces va a ser presión por un diferencial de volumen. ¿Qué hago? Todo esto lo voy a multiplicar por 1 sobre la masa. Y lo que voy a tener es el trabajo sobre la masa, que es el trabajo de flujo, va a ser igual a la presión por el volumen sobre la masa. Volumen sobre la masa que es igual al volumen específico. A esto se le llama trabajo de flujo, pero por una variación, ¿no? Puede variar la presión, puede variar el volumen. Ahí está. Proceso de flujo permanente. Un flujo permanente, también considerado como flujo estacionario o estable. Las propiedades dentro de un volumen de control permanecen constantes a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Por más que pase el tiempo, todo lo que exista dentro de ese volumen de control no va a cambiar, va a ser constante, se va a mantener, sin importar el tiempo que pase. A eso se le llama flujo permanente, flujo estacionario o flujo estable. ¿Cómo se lleva a cabo para un proceso de flujo permanente un balance de masa? Lo que se establece es que la sumatoria del flujo másico entrante menos la sumatoria del flujo másico saliente es igual a la variación del flujo dentro del volumen de control, que esa es la ecuación general. Pero para que sea permanente o estacionario, el flujo másico que está dentro del volumen de control tiene que ser cero. Y lo que me da que todo el flujo másico entrante tiene que ser igual a todo el flujo másico saliente. No queda dentro nada del sistema. Ahí se considera un proceso de flujo permanente. Y en el balance de energía, de igual manera. Calor menos el trabajo más la variación de energía o la sumatoria de la energía entrante menos la sumatoria de la energía saliente es igual a la variación de la energía dentro del volumen de control. Para que sea un flujo permanente o estable, mi variación de energía dentro del volumen de control tiene que ser cero. Y lo que me va a generar esta nueva ecuación. Calor menos el trabajo es igual a la sumatoria de la energía saliente menos la sumatoria de la energía entrante. Esto que estaba con negativo pasa con positivo y esto que estaba con positivo pasa con negativo. Y a esto se le llama la variación de energía. Ahí. Ahora sí. Dentro del balance de energía, ese balance de energía puede ser energía interna, energía cinética, la energía potencial y el trabajo de flujo, que es el fluido que está en constante movimiento. Pero aquí se relaciona la parte del sistema cerrado a lo nuevo que es el sistema abierto. Que la sumatoria de la energía interna más el trabajo de flujo
me genera lo que se llama la entalpía, con la letra H. Entonces, la energía interna más la presión por el volumen me genera lo que es la entalpía. Siempre cuando hay un flujo en constante movimiento. También tengo lo que es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y de ahí nace esta nueva ecuación para el sistema abierto. La entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Mucho depende del equipo o el aparato que se esté utilizando. Hay equipos que no tienen energía cinética y otros que generan la energía cinética. Y hay otros también que no tienen energía potencial y se da también. Otros que no tienen. Pero lo que es la entalpía siempre va a haber. Como habíamos dicho, la energía interna en cualquier tipo de sistema siempre va a haber. La única condición para que no vea energía interna o una variación es que sea un proceso isotérmico a temperatura constante. Entonces, deduciendo de ahí, tenemos estas dos ecuaciones que se aplican para sistemas abiertos. Balance de masa, que me indica que la sumatoria de flujo másico entrante es igual a la sumatoria de flujo másico saliente. Y la otra ecuación, que sería el balance de energía, que me establece que el calor menos el trabajo más la sumatoria de la energía entrante menos la sumatoria de energía saliente es igual a 0, que es igual a la variación de energía. Esa variación de energía entrante puede ser una entalpía saliente, más una energía cinética saliente, más una energía potencial saliente, menos las condiciones de entrada, la entalpía de entrada, más la energía cinética de entrada, más la energía potencial de entrada. De ahí nace esta ecuación. Calor menos trabajo es igual a la variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Y esto que están con color rojo, me establece la ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistema abierto. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿O ninguna? Ninguno. Claro, sí. Perfecto. Continuamos. Dentro de la ingeniería existen lo que son los dispositivos. Cuando hablamos de la ingeniería, vemos muchos aparatos que ustedes se van a llegar a topar en su diario vivir. Peor si son de la parte de la ingeniería mecánica o electromecánica. Van a trabajar con equipos mecánicos. Dentro de esos equipos mecánicos van a ver lo que son las toberas, difusores. Aquí podemos ver una tobera. Aquí podemos ver un difusor. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la función de cada uno? Cada aparato tiene una función. ¿Por qué yo lo instalo? ¿Por qué voy a ocupar ese dispositivo? Un ejemplo de una tobera. ¿Quién de ustedes no ha regado la planta de su jardín ya? La mayoría de ellos. ¿Qué hace para que tenga un mayor alcance la manguera? La apretan La presión. Ya, lo presionan el piquito para deformarlo y lo que hacen es disminuir la sección de salida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Ahora viene mi pregunta. Al momento que ustedes reducen la sección de salida, ¿qué aumenta? ¿La presión o la velocidad? La velocidad. La presión. Ya, el que dijo la presión. ¿Por qué aumenta la presión? No, otra vez fallé eso. Cada vez que. No es la presión, Sí, es sí. la velocidad. ¿Por qué? Primero, ustedes llevaron física 2. Y en física 2, Disminuyendo el... ustedes vieron lo que es la ecuación de continuidad, ¿cierto? Y en la ecuación de continuidad, los caudales de entrada como de salida eran iguales. Sigue siendo iguales acá. ¿Ok?
¿Qué es lo que pasa entonces? Que el fluido que ingrese por acá, todo va a salir por este mismo lado. La cantidad de materia que yo ingrese, la misma tiene que salir por el otro lado. En este caso, lo que va a pasar, sabiendo que el caudal es área por velocidad y área por velocidad, a esta área mayor, la velocidad tiene que ser menor. Pero si esta área es menor, ¿qué pasa con la velocidad? Tiene que aumentar. Por ejemplo, Aumenta. va a aumentar. En este caso, por ejemplo, voy a hacer línea de un color, vamos a pintar de color amarillo. Voy a hacer líneas de presión, no de fluido. Estas líneas son de presión. ¿Qué pasa con las líneas de presión? Trabajan directamente, son líneas de fuerza. Lo que está pasando ahí es que no todas las líneas que ingresan van a salir. Algunas se van a retener. Porque va a chocar con las paredes de la misma tobera. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces en este caso? Disminuye la presión. Aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Porque muchas líneas van a chocar con las paredes y va a reducir su presión. ¿Se entiende? ¿Podrías volver a explicarlo, Teo, por favor? Eso es un ejemplo como cuando uno aprieta la manguera, digamos, de agua y rocía, digamos. Un ejemplo sería eso, ¿no? Exacto. Un ejemplo práctico sería eso. Otro ejemplo práctico, un embudo. Un embudo tiene una sección mayor y otra menor, por donde pasa el fluido. Es lo mismo. Aquí ingresa con mayor presión y aquí sale con menor presión. Pero aquí ingresa con menor velocidad y aquí con mayor velocidad. Entonces, proporcional en este caso. Disminuye la presión, pero aumenta la velocidad en el caso de la tobera. Ahora, ¿qué pasa si hubieran sido líneas de flujo? Voy a pintar de color azul para que se note. En la línea de flujo, todas las que ingresen, puede ser que el flujo sea turbulento, lo demás, no importa. Pero todas las líneas que ingresan salen, ninguna se queda retenida. Porque el fluido puede ser turbulento o lineal, pero sí o sí sale todo. Esas son líneas de flujo. Supongamos que sea agua. En este caso, en la manguera, lo que están botando ustedes o regando es el agua. Entonces, todo lo que ingresa por la manguera, todo va a salir. Nada va a quedar dentro de la manguera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Ustedes lo ven directo en un ejemplo. Hagan esa práctica en su casa, lo van a ver bien. Y es lo mismo. Esa es la función de una tobera. Y se lo anoto. Esta parte de acá va a ser mayor la presión que la presión de salida. Entra con una velocidad menor y sale con una velocidad mayor. Entra con una sección mayor y sale con una sección menor. ¿Qué pasa ahora si fuera un difusor? Que es lo mismo pero al revés. ¿Qué pasa en la salida? Dígame ahora, si yo digo que es al revés. Sale con mayor presión y con menor velocidad. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa con las secciones? Entra con menor sección y sale con mayor sección. Ya, entra con menor sección y sale con una mayor sección. Dado porque estos aparatos ya están diseñados, ya tienen una forma que no se puede modificar. Entonces, la posición de las secciones me va a indicar cómo va a trabajar el fluido. Si a mayor presión, a menor presión, a
menor velocidad o mayor velocidad. Eso es lo que me indica estos tipos de aparatos. Si yo quiero instalar un equipo de esto, es por lo que yo quiero aumentar. Si yo quiero aumentar la velocidad, ¿qué coloco? ¿Una tobera o un difusor? ¿Una tobera? Tobera. Una tobera. Si yo quiero reducir la velocidad, Un difusor. un difusor. Ahí está. Entonces, al ver velocidad acá y velocidad acá, y las velocidades no son iguales, significa que va a haber energía cinética. Para que haya variación de energía cinética, las velocidades tienen que ser distintas. Tiene que haber una variación de velocidad. No se puede aplicar a velocidad constante. Porque si fueran iguales, no hubiese la variación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Voy a borrar esto de acá. Y volvemos. Ahora, aplicando la primera ley, vamos a ver lo que es el calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. En una tobera, que le di de ejemplo un embudo, cuando ustedes lo agarran, ¿se queman la mano o no? ¿Se queman o no se queman la mano? ¿Qué dicen? ¿Será que agarrando un embudo de plástico ustedes se van a quemar? ¿No? No. No. Entonces, estos dispositivos, tanto como tobera o difusor, si no hay algo que me diga lo contrario, van a ser adiabáticos. No hay transferencia de calor. Segundo, ¿estos equipos generan trabajo, sí o no? ¿Será que cambia el volumen del equipo o se mantiene constante el volumen? Contiene constante. ¿Se mantiene? Se mantiene constante. Entonces, el trabajo mecánico no va a haber porque no hay una deformación. No es como un émbolo. En un émbolo hay un trabajo porque hay un movimiento de un pistón. En este caso, no. Solamente el único trabajo que va a haber es el trabajo de flujo. Y ese trabajo de flujo más la energía interna que tiene este sistema genera lo que es la entalpía. Entonces, no hay trabajo. ¿Será que hay energía cinética en estos equipos? ¿Qué dicen? Sí. Sí, porque hay una variación de velocidad, ¿cierto? Hay una variación, entonces va a haber un cambio de energía cinética. Entonces, la energía cinética va a ser distinto de cero. Y esto sí o sí se instala para aumentar o disminuir velocidad en el fluido. Segunda, esta es la línea de acción o la línea nominal, la que vemos acá. ¿Será que hay un desfase de altura de este punto a este otro punto? ¿Hay una variación de altura? Sí. De aquí a este, altura. No. No digo del equipo, digo del fluido en sí. ¿Esta flecha acaso se subió más arriba o bajó más abajo a la salida? No, no. No. Sigue siendo lineal, no hay una variación de altura. Al no haber una variación de altura, la energía o la variación de energía potencial va a ser cero. Una vez establecido eso, ya aplicando la primera ley, sabemos que no hay calor, no hay trabajo, y solamente va a haber, tampoco hay energía potencial, y lo que voy a tener es que la variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética. Y si yo quiero la entalpía final de salida,
como la variación es entalpía de salida menos la entalpía de entrada, la entalpía 1 es la de entrada, lo que está con negativo pasa al otro lado con positivo. H2 va a ser igual a H1 menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y fíjense que esto me da en kilojoules sobre kilogramos y esto está en metros cuadrados segundos cuadrados. ¿Qué hago entonces? Hago una conversión de unidades. Y en esa conversión, lo que voy a hacer es determinar que un metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale o es proporcional al joules. Entonces yo sé que en un kilojoule hay 1000 joules. Hago esta multiplicación para convertir en kilojoules sobre kilogramo. Solamente eso. Ahí está. Hasta acá, ¿todo claro o hay alguna duda? Todo claro. Bien. Bien. Otros equipos que ustedes van a ver en instalaciones industriales son las turbinas y los compresores. Hay turbinas que se trabajan también para fluidos líquidos como también para gas, que la mayoría de los equipos de la turbina se trabaja para gas. Un ejemplo básico, una turbina de avión. ¿Conocen las turbinas de avión, cierto? ¿Conocen o no conocen? Sí, ¿no? De lejos, nomás. Película. En película de Cuando voy lejos, subiendo el avión. también, digamos. Ya, van a haber muchos casos. Por ejemplo, uno de los casos es la turbina de avión, en las centrales termoeléctricas, en la misma central hidroeléctrica. Una de las casos es la turbina Pelton, Francis, que se utilizan, ¿no? Como el fluido golpea los álabes. Dentro de esta turbina, dentro de esto, hay un montón de álabes. Voy a hacerlo lineal. Hay un eje principal y en ese eje principal hay álabes que están acoplados a ese eje. Vamos a suponer que este es un álave así. Lo estoy haciendo no tan a la perfección, pero estamos suponiendo que estos álabes rotan alrededor del eje. Lo hago así a lo absurdo porque para que se den más rápido cuenta. Y así sucesivamente hay un montón de álabes. Hay otro, y así. Lo que va a pasar es que el fluido va a golpear los álabes y va a hacer rotar a este. Lo que va a hacer que el fluido, el trabajo del fluido, va a hacer rotar y convertir este trabajo de flujo en trabajo mecánico que se va a aplicar en este eje y lo va a transformar de esta energía de fluido en una energía mecánica porque va a rotar y va a realizar un trabajo y ese trabajo va a ser positivo porque lo va a generar el fluido, la conversión en una ganancia de trabajo. Y lo mismo pasa en el compresor, pero al revés. ¿Por qué digo al revés? Porque viene de una sección mayor a una menor. Y para que se dé el trabajo de compresión, lo que tiene que pasar es que yo debo generar el trabajo para poder comprimir al fluido. No es lo mismo que este. Este de acá, el fluido transfiere trabajo al eje y es una ganancia. En cambio este yo le tengo que dar trabajo para que funcione el compresor, para poder comprimir al fluido.
Por eso es que este trabajo de acá es negativo y este es positivo. En una turbina, mayormente, no digo que siempre, mayormente, entra vapor recalentado o vapor saturado, pero mayormente entra vapor recalentado a la turbina, a una elevada presión y a una elevada temperatura. Y siempre, mayormente, sale en un estado de título-calidad, que es lo que me da la mezcla. Una mezcla significa la sumatoria de vapor saturado más líquido saturado, donde el título-calidad va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Eso me establece lo que es el trabajo de la turbina. Y lo mismo pasa con el compresor, pero al revés, en el cual yo le tengo que dar el trabajo para que funcione la compresión del fluido. Ahora, dentro de eso, se aplica para todos el balance de masa y el balance de energía. ¿Cuántas entradas tiene esta turbina? Una. Una. ¿Cuántas salidas tiene? Una. Una. Y cuando aplique el balance de masa, entonces, ¿qué voy a tener? Este flujo másico de entrada tiene que ser igual a este flujo másico saliente. Entra uno, sale uno. Si fuera este, lo pongo flujo másico 1, a este le puedo poner flujo másico 2. Van a ser iguales. Pero hay casos que va a haber que aquí tenga una entrada y aquí tenga dos salidas. ¿Qué pasaría entonces? Que este de entrada va a ser igual a las dos áreas de salida. Si hubiese en ese caso. En el trabajo de flujo, en lo que es la materia, ¿no? El flujo que se está dando por ese sistema. Lo mismo para este caso del compresor. Tiene una sola entrada y una sola salida. Entonces todo lo que entra es igual a lo que sale en el balance de masa. Lo que cambia es el balance de energía. Aplicando la primera ley, calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Primero, solamente va a ser cero el calor si el proceso es adiabático. Y si el proceso es adiabático, no hay presencia de calor y las entropías, escuchen bien, las entropías tienen que ser iguales a la entrada y a la salida. Todo proceso que sea adiabático, las entropías son iguales. Segundo, su función principal de un compresor o una turbina como la que tenemos acá es ganar trabajo o recibir trabajo del fluido y generar un trabajo mecánico positivo, o debo realizar un trabajo para comprimir un fluido. Pero sí, siempre va a haber trabajo. Entonces el trabajo va a ser distinto de ser. Sea turbina, sea compresor. La única diferencia es que el de aquí yo ingreso el trabajo para poder comprimir el fluido y el de aquí expande la turbina, habiendo un trabajo positivo. La variación de energía cinética va a ser cero siempre y cuando las secciones de entrada y de salida de la turbina o del compresor sean iguales. Si no me dice nada, se asume que son iguales. En ese caso, la variación de energía cinética va a ser cero. Y la variación de energía potencial, como es este el eje principal, este eje no se está inclinando, sigue siendo un eje horizontal. Entonces no hay una diferencia de altura. Al no haber una diferencia de altura, la variación de energía potencial va a ser cero. Ahí está establecido. Siguiendo estos criterios, voy a tener que mi balance de energía va a ser igual al trabajo
menos la variación de entalpía. Y sabemos que la variación de entalpía va a ser H2 menos H1. Por este signo negativo cambia y va a ser la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. No como el caso anterior. Por este signo cambia la posición. Entonces mi trabajo va a ser igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Y queda establecido el balance de energía tanto para la turbina como para el compresor. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Entendió? Perfecto. Voy a borrar. Listo. Otro dispositivo que ustedes van a ver en la industria, hasta en sus casas lo han visto, se llama lo que es la doble de estrangulamiento. Cuando hablamos de esta doble de estrangulamiento, ustedes lo han visto en su casa, esta es su simbología. Aquí ingresa fluido y vuelve a salir por acá, pero aquí hay una llave, que es la que estrangula o reduce el caudal totalmente o parcialmente. Cierra esa bota. Un ejemplo, su grifo. Ustedes tienen un grifo en su casa, ustedes lo pueden abrir, lo pueden cerrar, y lo que hacen es reducir el caudal de salida. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí. Es lo mismo. La doble de estrangulamiento lo que hace la función es regular el caudal. Ahora, en la aplicación de la termodinámica, ¿qué función tiene esta válvula? ¿Por qué yo la instalo? 1. La presión de entrada a la presión de salida, la presión de entrada es mayor que la de salida. Segundo, al reducir o cerrar o tratar de cerrar la llave, en este caso, o la válvula, lo que va a hacer es aumentar el título calidad. Y mayormente, escuchen bien, mayormente, viene de un estado de líquido saturado y pasa a un estado de mezcla. Decae la presión, decae la temperatura. ¿Se entendió esta parte? Lo que acabo de decir. Yo le estoy dando una pauta directa que pocos les explican, pero ya se lo estoy dando. ¿Cuál es la función de la válvula de estrangulamiento? Dígamelo ahora. Te lo acabo de decir hace ratito. ¿Cuál es la función? De que el líquido que se encuentra al abrirlo salga, digamos, podamos controlar la presión con la que salga. Ya. Presten atención de vuelta, se lo voy a decir. La función de la doble estrangulamiento es aumentar el título calidad. ¿Qué quiere decir? Que haya más cantidad de vapor. Cuando hablo del título calidad, es la cantidad de vapor que existe dentro del sistema. Lo que va a pasar es que va a decaer la presión, decae la temperatura y pasa de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla. ¿Sí? Título calidad para líquido saturado, ¿cuánto vale? 0. Y para el estado de mezcla, ¿cuánto vale el título calidad? Entre 0 y 1. Correcto, muy bien. Esas condiciones, pocos los explican, pero ahorita se lo estoy dando. Ustedes ya directamente cuando vean un ejercicio, ¡pum!, ya saben más o menos en la teoría qué me tiene que votar.
Y si no me bota es porque seguro me equivoqué en un cálculo. La teoría siempre va acompañada de la práctica. Ahí va. Ahora sí. Agarrando su grifo. Ustedes cuando agarran su grifo, ¿será que se queman la mano? No, No. No genera calor. Va a ser adiabático. Calor igual a 0. ¿Será que el volumen de esta cañería o este tubo cambia o permanece constante? no cambia. No cambia. Al no cambiar el volumen, el trabajo va a ser 0, va a ser nulo. Segundo, ¿las secciones de la tubería han cambiado, sí o no? No, no cambiaron. Entonces la variación de energía cinética va a ser 0. La altura del fluido que está circulando por acá, ¿cambia o no cambia? No, No. Entonces la variación de energía potencial también va a ser 0. Entonces aplicando el balance de energía, lo que voy a tener es que calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y lo que va a pasar es lo siguiente. No existe calor, no existe trabajo, no existe energía cinética, no existe energía potencial. Pucha, entonces lo que me da es que la variación de entalpía es igual a 0. No significa que sea 0. Significa que el proceso es a entalpías constantes. Y a eso se le llama un proceso isoentálpico. Y solamente se da en los casos de válvulas de estrangulamiento, como lo tenemos acá. Solamente en este caso, cuando se den este tipo de equipos, las entalpías van a ser iguales. ¿Se entendió o hay alguna duda? Las entalpías van a ser iguales, hermano. Nada más. Correcto. Se anulan lo demás, ¿no? Energía cinética, potencial. Correcto. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Sí, se entendió. Todo claro. Perfecto. Bien. Y también aparecen lo que son las cámaras de mezcla en termodos cuando lleguen más adelante. También se lo conoce como intercambiadores de calor de contacto directo. A estas cámaras de mezcla, ¿por qué se le llama cámara de mezcla? Porque entran dos fluidos iguales, pero a distintas temperaturas. Pero entran a una misma presión. Esa es una condición principal. Estas cámaras de mezcla solamente trabajan isobáricamente, proceso a presión constante. ¿Por qué no entra a presiones diferentes? Porque si entra a presiones diferentes, lo que va a generar es que esto se deforme. Y al deformarse, esto puede reventar. Y se puede causar un accidente. Entonces, ¿qué es lo que entonces tenemos que ver cuando pase por una cámara de mezcla en estos equipos reales? Es que la presión sea en lo posible la misma, no varíe. Porque si lo hago variar, esto puede reventar. Entonces se va a deformar primero el equipo y hasta eso ya se llega a reventar y el fluido que están transportando se va a salir. Incluso puede dañar. Entonces lo que debo hacer es evitar eso, ¿no? Que entren a una misma presión a diversas temperaturas y salen a una temperatura de equilibrio.
mayormente siempre va a entrar fluido diferente. Puede entrar aquí mezcla, aquí líquido saturado, o puede ser líquido comprimido, en estado de mezcla y va a salir líquido saturado, sucesivamente. Pero la condición es que la presión sea igual, no cambie. Si solamente me dan una presión, se asume que las demás son iguales, son las mismas. Las temperaturas pueden ser variantes y pueden ser variantes. Ahí. Pero esta es la temperatura intermedia entre este y este. Un ejemplo de una mezcla o una cámara de mezcla. Cuando su té se encuentra caliente, ¿qué hacen para integrarlo? Le echan agua, ¿cierto? Para bajar la temperatura. Es lo mismo. Entre un foco caliente y entre un foco frío. Y lo que va a salir va a ser un foco intermedio. Un fluido caliente, un fluido frío y un fluido en equilibrio es lo que voy a tener a la salida. Esa es una de las funciones de la cámara de mezcla. Aplicando el balance de masa me dice que la sumatoria del flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente. ¿Cuántas entradas tiene este equipo? 2. ¿Cuántas salidas tiene? 1. 1. ¿Y qué me dice acá? Que la sumatoria del flujo másico entrante es igual a la sumatoria del flujo másico saliente. Entonces lo que voy a tener es flujo másico 1 más el flujo másico 2 va a ser igual al flujo másico 3. 1 y 2 entra y sale 3. Y ya está aplicado el balance de masa. Y en el balance de energía, ¿qué es lo que voy a tener? Primero, voy a volver para atrás. Esto es una cámara donde van a ingresar solamente los fluidos. ¿Será que se deforma su volumen? ¿Sí o no? ¿O es de volumen definido? Es de volumen definido. Es de volumen definido. Y si es de volumen definido, ¿será que hay trabajo? ¿Qué dicen? No. Alright. No, no hay trabajo. Primera condición, no hay trabajo. Segundo, este equipo ya está con solamente 2 áreas de entrada y una área de salida. Pero dentro de ella, ¿hay un agente que me produzca calor al sistema? ¿Sí o no? Sí hay, sí hay. ¿Seguro? Yo no veo aquí que se esté quemando por un alrededor o esté ingresando. Perdón. No hay. En este caso, la cámara de mezcla no hay transferencia de calor. La única transferencia que va a haber es por el mismo fluido cuando quiere entrar en equilibrio. Es lo único que va a pasar ahí. Y de ahí nace lo que es el balance de energía. Estos equipos no me generan calor y no me generan trabajo. Aplicando la primera ley, que era calor menos el trabajo es igual a la variación de energía, a la sumatoria de energía entrante menos la sumatoria de energía saliente. Cuando yo aplico esto, a esto yo lo voy a multiplicar lo que son las fracciones que me van a hacer la diferencia, la masa, el flujo másico. Y lo que voy a tener es que el flujo másico entrante, con toda la energía entrante multiplicado, menos la sumatoria de flujo másico saliente por toda la energía saliente va a ser igual a 0, en condiciones de equilibrio. Y lo que me va a quedar es que la sumatoria de flujo másico entrante por la energía entrante menos la sumatoria de flujo másico saliente por la energía saliente va a ser igual a 0. Energía cinética y potencial le van a ser 0 porque no cambia la velocidad y no cambia la altura. Entonces voy a tener el flujo másico entrante por la energía entrante va a ser igual, por la entalpía entrante, va a ser igual al flujo másico saliente por la entalpía saliente, dependiendo cuántas entradas tenga, dependiendo cuántas salidas tenga. Y lo que voy a tener, lo que ingresa, es el flujo másico 1 con su respectiva entalpía 1, más el flujo másico 2 por su respectiva entalpía 2. Va a ser igual a lo que sale, el flujo másico 3 por su respectiva entalpía 3.
Estas entalpías las determino con su condición de estado de presión y temperatura, que yo lo voy a encontrar en tabla. Vuelvo para atrás. Hasta acá, ¿hay alguna duda o todo claro? Lo que está, lo que está en rojo es para lo que acabas de mostrar ese gráfico anterior, ¿no? Sí, para este dispositivo que lo acabamos de ver. Para una cámara de mezcla o intercambiador de contacto directo, se aplica la ecuación que vimos de color rojo, ya de forma directa. Aquí está la deducción, cómo se fue simplificando algunos valores porque se mantenían constantes. ¿Se entendió? Una consulta sobre la cámara de mezcla, disculpe. Ya, pregunta nomás. Esta cámara de mezcla, digamos, como su nombre lo indica, mezcla los compuestos, digamos, de un compuesto químico, digamos, y saca todo en uno, digamos, más o menos así sería. Ya, para una cámara de mezcla, el fluido tiene que ser el mismo. Por ejemplo, agua. No puedo mezclar agua con otro elemento, porque ya habría una solución química o algo más. Entonces, tiene que ser el mismo fluido. ¿Cuál es la diferencia? Que el fluido van a entrar, uno va a ser con temperatura mayor y otro con temperatura menor. Lo que busca es entonces establecer una mezcla directa de la misma sustancia, pero a diferentes temperaturas, pero a la La misma presión. misma presión. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Tiene que ser la misma presión. Correcto. Ujú. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí. Bien. Intercambiador de calor de pared. La cámara de mezcla, también conocida como intercambiador de calor de contacto directo. Y este es intercambiador de calor de pared, que también lo van a ver en termo 2. ¿Qué es este equipo? Fíjense que este equipo tiene dos fluidos, un fluido de color rojo y un fluido de color plomo. ¿Por qué se llama intercambiador de contacto de pared? Porque la transformación o el intercambio de las temperaturas o de la presencia de calor de ambos fluidos va a ser por las paredes, no de forma directa. Tiene un flujo másico entrante y un flujo másico saliente para cada uno de los fluidos. Puede ser que aquí entre aire y puede ser por el otro lado que ingrese agua. No se mezclan los fluidos. Se hacen transferencia de calor por las paredes. Eso es lo que me indica el intercambiador de calor de pared. Aquí podemos ver un ejemplo básico, lo que es un paso de una carcasa de tubos simple, como la tenemos acá, o por dobles. Esto mayormente ustedes lo van a ver en los vehículos, que ustedes lo conocen como el radiador, ¿cierto? ¿Qué circula por dentro del radiador? ¿Alguna vez has agarrado bien desarmado? Agua. Agua. Pasa por unos tubos, ¿cierto? En forma de zigzag, como tenemos acá. El fluido pasa por ahí, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que hace que el fluido baje la temperatura? Porque si no, se manteniera caliente, digamos, ese fluido líquido lo que hace es pasar por alrededor del motor para que no caliente el motor y no se funda del vehículo. ¿Y por qué, si ese fluido siempre está en circulación, se supone que va a llegar a un punto y se va a calentar a lo máximo y va a comenzar a fundir o a evaporarse? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué lo impide, digamos? ¿Qué es lo que hace que haya un sistema de refrigeración para que ese fluido baje la temperatura?
por lo que está en movimiento. El agua que está Ya, en el circuito del tubito, digamos. Algo pero así. ese fluido puede pasar por ese proceso, pero va a llegar a calentarse. Si hay algo que lo haga bajar la temperatura. ¿Qué tiene más acoplado alrededor de los vehículos? Que tiene un sistema eléctrico ahí. Si no funciona, no lo hace funcionar el vehículo. Porque lo puede fundir el motor. A ver quién se da cuenta. Hay algo que siempre está girando. Ventilador. El ventilador. Entonces lo que hace el ventilador es meter el aire frío de afuera. ¿Para qué? Para que esa temperatura que está dentro del tubo del agua descienda. Lo que hace es enfriar el fluido. Entonces lo que hace es bajar la temperatura al fluido más caliente, que en este caso sería el agua. Y el ventilador hace descender. Y por eso ocupa el mismo fluido para volver a realizar su ciclo. Entonces esa es la función de un intercambiador de contacto de pared, para que baje y descienda el fluido que está en trabajo. Nada más. La transferencia de calor se hace de forma por las paredes. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ahora sí. Existen los intercambiadores de tubo y carcasa, que ustedes lo van a ver en la parte de la industria, donde circula por lo mismo tubo el fluido, en este caso puede ser agua o otro tipo de fluido. Y así es la parte interna, como lo ven acá. Son puros tubitos donde va a circular el agua y tiene otra separación donde va a circular el aire o otro tipo de fluido, un refrigerante. Intercambiadores de placa, como lo vemos acá, que algunos también son los radiadores, los demás que también se ven normalmente. Cómo está constituido, cómo está realizado. Y los balances de masa para este tipo de intercambiadores de contacto de pared. Me dice que el flujo másico entrante es igual al flujo másico saliente. En este caso había dos flujos másicos entrantes y dos flujos másicos salientes, se hacen por separado. Primero, el flujo másico 1 entrante igual al flujo másico 2 del fluido caliente. Y el flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 4 de la fuente de corriente fría. Pueden ser dos tipos de sustancias diferentes, porque no se mezclan, no como en el caso del contacto directo. En este caso, los fluidos no se van a llegar a mezclar. Puede ser que sea aquí líquido y este sea aire o gas. No pasa nada. Un balance de energía general que me establece que el calor menos el trabajo más la energía, la sumatoria de energía entrante menos la sumatoria de energía saliente, es igual a 0. Lo multiplico por el flujo másico. Sabemos que no hay calor, no hay trabajo de forma externa. ¿Por qué digo de forma externa? Porque afuera de esto no va a haber nada, no va a haber un elemento que transmita el calor. La transferencia de calor solamente se hace por las paredes internamente. Y en ese caso, por eso es que el calor y el trabajo se vuelven 0. Y sabemos que la energía es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. En este caso no cambia las secciones, la energía cinética es 0 y la energía potencial es 0. Entonces la energía va a ser igual a la entalpía. Ahí está. Y tengo que el balance de energía general
va a ser la sumatoria del flujo másico entrante por la entalpía entrante, va a ser igual a la sumatoria del flujo másico saliente por la entalpía saliente. ¿Cuáles ingresan? El flujo másico 1 por su entalpía 1, más el flujo másico 3 por la entalpía 3. Va a ser igual a las corrientes que salen. El flujo másico 2 por la entalpía 2, más el flujo másico 4 por la entalpía 4. Y se hace otro tipo de balance de energía, pero de forma interna, cuando hay la transferencia de los calores por las paredes. Que es lo que voy a tener, el mismo balance, calor menos el trabajo, más el flujo másico, más la energía entrante, menos la sumatoria de energía saliente igual a 0. En este caso sabemos que la energía cinética y potencial va a ser 0, calor menos a trabajo nunca va a haber un intercambiador de calor, siempre va a ser 0 el trabajo. Y lo que voy a tener es que calor 1, 2 va a ser igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1. Solamente se analiza una de las fuentes. Y ese calor 1, 2 también va a ser igual o proporcional al otro fluido. Lo que gane el uno va a perder el otro. Entonces voy a tener el flujo másico por la entalpía 3 menos la entalpía 4. De tal manera que me indica que el calor ganado de un fluido es lo mismo que lo que pierde el otro. Y es un principio de conservación de energía. Lo que gana uno, el otro lo recibe como ganancia. Uno lo pierde y otro lo gana. Por eso viene ese símbolo. Se aplican 3 en este caso, cuando sean intercambiadores de contacto de pared. Un balance de masa, un balance de energía externo y un balance de energía interno. Es lo que vemos acá. Hasta acá, ¿todo claro o hay alguna duda? Todo claro. Perfecto. Vienen lo que son ductos y tuberías, que no interfiere en ductos y tuberías, siempre el flujo es estable, las entalpías son iguales, no hay intercambio. Para flujos no permanentes, además. Y estos son ejemplos. Estos ejemplos los voy a dejar para la próxima clase donde vamos a realizar todos los aparatos. Pero todo el enfoque teórico que se dio hoy día, ¿se ha entendido o hay alguna duda? Me falta explicarle lo que es la bomba y nada más de los aparatos de sistema abierto. Hasta acá, ¿hay alguna duda o ninguna? Todo claro. Yo tenía una duda sobre Sí. sobre las toberas o toberas. ¿Cuál era su función, por así decirlo? Ya. Vamos a ver Y si del- usted puede responder. ¿Cuál es la función de la tobera? ¿Cuál era la función? A ver. Cada aparato tiene una función. Tobera de difusores, su función principal es aumentar velocidad o disminuir la velocidad al fluido, bajar o aumentar la presión. En este caso, su función más principal es la energía cinética. Ganar energía, en pocas palabras, en tobera, sale a mayor velocidad y en los difusores sale a menor velocidad. Siempre va a haber variación de energía cinética. Turbinas y compresores. En una turbina siempre el fluido le da trabajo de expansión, lo cual siempre va a ser positivo. La turbina siempre va a expandir y va a ir el fluido golpear a los álabes, que lo va a hacer rotar y va a transformar de ese trabajo de flujo en un trabajo mecánico. En el compresor es al revés. Necesito yo darle trabajo para poder comprimir el fluido. El trabajo va sobre el fluido,
en el compresor, por eso es negativo. En la turbina, el fluido genera el trabajo positivo. Su función principal de la turbina y el compresor es el trabajo. Su función de la válvula de estrangulamiento aumenta el título o calidad del fluido, decae la presión, decae la temperatura. Intercambiador de contacto directo, trabaja isobáricamente a la misma presión, no hay transferencia de calor, no hay trabajo, pero lo que hace es llegar a una temperatura intermedia en condiciones a presión constante. Y los intercambiadores de contacto de pared, la transformación o la variación de energía que se da son por las paredes, los fluidos no se mezclan. No tienen calores o no genera calor en el exterior, pero sí internamente. Lo que gana el uno pierde el otro. Y un ejemplo, un radiador. Digamos. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? No, creo que no hay. Perfecto. Bien. Si no hay dudas, eso sería por hoy día. El sábado pasaríamos clase de vuelta y ya sería puro ejercicio. ¿Se entendió todo hasta acá? Sí. Ya. Vamos a ver para la próxima semana tomarle un primer parcial que va a ser solamente hasta sistema cerrado, lo que hemos visto ya. Que hasta mañana yo le voy a subir todos los videos que hemos pasado y ahí directamente le vamos a preguntar. Va a ser similar a lo que se ha avanzado, no va a ser nada fuera de lo que fue el avance. ¿Vamos a hacer ejercicio, disculpe? Sí, van a hacer ejercicio. Va a ser uno de sustancia pura, uno de gas ideal, uno de gas real y otro de sistema cerrado para líquido, lo que es el avance que se ha llevado. Y ya la parte de lo que estamos ¿Puede viendo repetir, de disculpe? día, sustancia pura, un ejercicio de sustancia pura, un ejercicio de gas ideal, un ejercicio de gas real y un ejercicio de sistema cerrado, aplicándose a los líquidos. Lo que hicimos cuando encontramos por tabla, encontramos calor y eso demás. Eso mismo. Eso sería para su primer parcial. Y después, segundo parcial, va a ser lo que estamos viendo el día de hoy, que es sistema abierto, que todavía vamos a avanzar este sábado más, y la otra semana también. Y la segunda ley de la termodinámica, sistema abierto y segunda ley. Eso va a ser para su segundo parcial. Pero todavía falta. Pero por lo pronto, ese va a ser su examen de sistema cerrado, sustancia pura, gas real y gas ideal. ¿Se entendió? ¿Para aquí el próximo sábado sería? Lo dejo a libre criterio. ¿Quieren que sea miércoles o el sábado? Sábado. El sábado. Sábado.
Sábado a las 6 de la tarde, entonces está bien. No este, el siguiente. Está bien, está bien. Bien. ¿Puedes Eso sería mandar todo. los ejercicios de muestra, por favor? Sí, lo voy a pasar los ejercicios que se han hecho para que lo tengan ahí y vayan practicando toda esta semana. ¿Te parece? Sí, por favor. Sí, porfa. Listo, entonces. ¿No hay más dudas por hoy día? ¿O hay alguna duda? Si no hay más dudas, ya todos se anotaron al chat de Zoom su nombre completo y registro. Falto yo, Teo. Ya, anote entonces. Prendan su cámara para la última asistencia visual, por favor. Bien, gracias. Entonces, eso sería todo por hoy día. Que pasen una excelente noche. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, Teo. Hasta luego, Teo. Hasta luego, Teo. Chao, chao. Recording